Ahorita voy a empezar a grabar. Bueno, voy a hacer un resumen ya por si acaso quieran ver. Listo, listo, voy a abrir de nuevo este detalle. Gracias, Glenda, por ese recorder, y si no, me quedaba ahí varado porque yo tengo que inclusive subir esta clase. A ver, ¿dónde me quedé? Entonces, listo, repito para todos ya, por el detalle que se me pasó por alto esto de grabar. Les había dicho que empezamos a chequear, ¿no? Como una especie de introducción del proyecto, analizamos algunas cosas, habíamos dicho que esta parte de contextualización del problema, cada uno debe darle una figura diferente, no va a ser igualito a esto, ¿no? Eso sí les había mencionado, ¿cierto? De acuerdo al sector donde está ubicado el proyecto, ¿no es cierto? Las preguntas prácticamente van a ser casi parecidas, pero no iguales, ¿no es cierto? La justificación también darle un sentido parecido a lo que está ubicado dentro de este ejemplo, ¿no es cierto? El objeto de estudio y el campo de acción, si es lo mismo. El objetivo general puede ser el mismo, prácticamente cambia en lo que es el tema de lo que van a hacer, ¿no es cierto? Y dónde va a estar ubicado. Los objetivos específicos también hacemos prácticamente parecidos, solo dándole un cambio a dónde está ubicado el proyecto, en qué región. Y esta parte de aquí, ¿no? Les había dicho que es mucho más extenso el proyecto original, pero para efectos del ejercicio solo nos vamos a basar, ¿no es cierto?, en lo que es la elaboración de este tipo de muestra, sacando prácticamente lo que es la joya de los H's, porque toca hacer para cada sector, pero bueno, solo estamos haciendo un ejercicio porque queremos llegar a otro tipo de aplicabilidad de lo que es costos, ¿no? Entonces, luego de ello les había dicho yo que viene en lo que es un proyecto, en un plan de negocios, en lo que es toda la aplicación de costos, lo que es un capítulo 2 donde se detallan los temas que necesitamos reforzar en nuestra investigación. En este caso, ¿qué nos toca hacer? Buscar esta información, los conceptos, y citarlos, ¿no? Tal como les había enseñado, buscando de libros, de fuentes de información. ¿Qué les dije yo? Si es que para la próxima entrega ustedes no avanzan a hacer todo, pues por lo menos lleguemos hasta el 263, hasta capital de trabajo, ¿no? O en su defecto, si es que pueden hacerlo todo, no hay ningún inconveniente, porque tal vez si es que dejan a la mitad también se les puede acumular un poco más de trabajo. O vayan haciéndolo paulatinamente. Yo muchas de las veces chequeo que el último día siempre envían todo y ahí es, se hace complicado, ¿no? Entonces eso. Miren, y luego les decía yo que pasamos a un capítulo 3, de aquí ya presentamos, ¿no es cierto?, la propuesta, y aquí sí ya van full cosas, ya datos numéricos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para eso yo les voy a ir pasando también algunas matrices de Excel donde vamos a ir trabajando, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan trabajando, y sería bueno que ya en sus casas puedan, en lo que puedan contar con una PC, ¿no?, para ir trabajando, porque la idea es, mientras yo voy trabajando, también ustedes allá, ¿no?, porque esa es la idea, pero muchos de ustedes tal vez no pueden tener una computadora, entonces les tocará igualarse extra el trabajo, o sea, después de clase. Entonces, porque la idea es ir trabajando con ustedes para ir entendiendo todo lo que vamos haciendo. Entonces, miren, aquí viene un detalle que se llama presentación de la propuesta. Dejen nada más chequear una parte que tengo aquí. Vamos a ver dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos a ver. Y aquí vamos a escribir, ¿no es cierto? Aquí escribimos 3.1, resultados del estudio de mercado, ¿no es cierto? Esta parte sí, especial atención porque puede resultar un poco tediosa. ¿Qué vamos a hacer aquí, o qué viene en esta parte? Porque se entiende, ¿no es cierto?, que aquí vamos a escribir los resultados de nuestra encuesta, ¿no es cierto?, del capítulo 1, ¿no es cierto?, de las personas que investigamos, que observamos la frecuencia de compra de cada uno, ¿no es cierto?, de productos similares a los que vayamos a producir o iguales, ¿no es cierto? Entonces aquí van los resultados. Entonces, miren, déjenme chequear. Aquí va una gráfica o un detalle que se denomina demanda potencial, ¿no es cierto?, del producto.
es cierto? Demanda potencial del producto. Entonces aquí vamos a agregar lo siguiente. Denme un segundito. Estoy trabajando con esta de aquí. Esta de aquí. Vamos a ver. Hay algunos datos numéricos que van a ser iguales para todos y otros van a variar. Y les voy a ir indicando cuáles. Vamos a ver. Un segundito nada más, por favor. Estoy buscando la gráfica. Les voy a ir explicando cada cosa, qué es lo que significa. Listo. Y conforme el ejemplo de aquí, ¿no? Listo, ahí tenemos lo que es la demanda potencial del producto, ¿no? ¿Cómo se determina esto? Recuerden que aquí en nosotros habíamos determinado, voy a regresar un poquito para que vayamos entendiendo esto. Aquí en esta parte habíamos determinado, ¿no es cierto? Miren, si tenemos, ¿qué había dicho yo, no es cierto? Tenemos 51.753 personas, ¿no es cierto? Pero que debemos dividir para 4, ¿por qué? Porque en efecto se entiende que en el Ecuador el promedio conforme el INE, que no es cierto, es de 4 personas por familia, ¿no es cierto? Eso había yo explicado. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte, no es cierto? Miren, aquí para el primer año, ¿no es cierto? Tenemos 12.938 y parece que tiene el mismo resultado acá. No, aquí tiene otro valor, entonces debemos actualizar estos valores, ¿no es cierto? Hay que actualizar. Hay que actualizar a 12.000. Voy a solicitar a alguien que me vaya sacando los datos en Excel para que vayamos trabajando, si no, 12.938, ¿no es cierto? Para el año 0938. A esto, ¿qué le debemos hacer a esta proyección de familias? Porque ¿qué se entiende? Que con el pasar de los años, las personas que van a adquirir nuestro producto van a aumentar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una tasa de crecimiento, les había también yo puesto, eso está en la parte de acá arriba del proyecto. Miren, acá arriba está una tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Tasa de crecimiento anual en el Cantón La Joya de los Hachas, 2.7, ¿no? Entonces, miren, 12.938 personas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta parte de aquí? Ir lógicamente aumentando, ¿no es cierto?, con esa tasa de crecimiento hasta llegar al año quinto. Voy a solicitar, ¿alguien está con una tabla de Excel, por favor? ¿Alguien puede abrir un Excel para ir trabajando y colaboren también? ¿Alguien, por favor? ¿Alguien está con una tabla de Excel en alguna computadora? Me confirman, por favor, si alguien está con una tabla de Excel. Ronald, tal vez estás con Excel. No, dice, el problema es que esta computadora es demasiado lenta y creo que se me va. Ya, alguien está lenta. ¿Alguien está con Excel? Yo le puedo ayudar. ¿Quién? Listo, Lisbeth. Para que vayamos colaborando y no hacer todo yo ya. Pues con eso ustedes también van entendiendo cómo vamos desarrollando estos temas. Van a ver que después todo se relaciona con lo que vamos a hacer, ¿no?
¿Se copia la misma tabla? No, Lisbeth, solo quiero que me saques y me des los valores. Yo puedo hacerlo rápido, ¿no? Pero para que vayamos participando. 12.938 empiezo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir incrementando cada año el 2.70%, ¿no es cierto? Entonces, en el año 1 yo quiero 12.938 más el 2.70%, ¿no es cierto? Y así para todos los siguientes años, hasta llegar al año 5. Solo quiero que este valor le vayas incrementando el 2.70%, que es la tasa de crecimiento en el cantón La Joya de los Hachas para cada año. Ajá. Si es que no le cachas cómo hacer, les voy a graficar en Excel. Si es que le captas de una, no hay problema. Si no, les voy a graficar en Excel cómo podemos hacer esto, ¿no es cierto? ¿Y me confirmas, Lisbeth? Supongo que solamente debo sumarle el 2.70%, ¿o no? Sí, exactamente. Te debe dar un valor superior a 12.938, ¿no? O sea, pero en Excel hay que hacerle una jugadita más para que se te actualice. Ya, ¿cuál jugada? Ya les voy a hacer ya ese detalle para que chequen. Eso es para todos, para que le vayan verificando. Déjenme ver. Libro 2, libro 1. A ver. Vamos a ir a Excel ya. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Decía yo que tenemos 12.938, ¿era cierto? Déjenme confirmar, voy a equivocarme. 12.900. Sí, 12.938, listo. Pues es el año, ¿no es cierto? Entonces es el año 0, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? No sé. A esto le voy a aumentar yo el 2.7 anual, ¿no es cierto? De crecimiento poblacional o de familias. Entonces, ¿qué hago, no es cierto? Pongo, miren, atentos. Pongo, esto es igual, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esto es igual a esto por 2,7% más esto. Y ya tengo, ¿no es cierto? Lógicamente debo quitar porque son personas, no es fraccionado. Entonces ya para el siguiente año tengo 13.000 personas, ¿no es cierto? Para el siguiente año tengo 13.000 y solo eso hago en la primera casilla nomás. El resto ya ustedes saben, tal vez hayan visto que solo toca arrastrar y se replica la misma fórmula, ¿no? ¿No es cierto? Entonces miren, repito. Tengo 12.938 personas, ¿no es cierto? Quiero proyectar al quinto año con la tasa de crecimiento conforme la tabla que les había mencionado, que eso es para sacar la demanda potencial de mi producto, de las personas que están requiriendo. Entonces, ustedes saben que si hoy en el año 2022 tenemos 12.938 familias, porque las estamos sacando por segmento de familias, en el año 2023 no voy a tener las mismas personas, van a aumentar, ¿no es cierto? Porque esos son los datos estadísticos de nuestra población que van en aumento. Entonces, ¿qué hago, no? Como ya tengo una tasa de referencial de crecimiento que es del 2.7, ¿qué hago? Me ubico en el año 1 y digo, esto es igual a esta población por 2.7% y más esa población, ¿no? Más esta población. Entonces le doy un enter o un clic, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Pues quito lógicamente los decimales, porque esto se entiende que es personas, ¿no? Esto es... no son valores, ¿no es cierto? Son personas, tiene que ser exacto. Entonces, ¿qué hago? No, ya que tengo el primer valor, no es necesario replicar la fórmula, simplemente de esta esquinita se arrastra, ¿no es cierto? Se arrastra hasta el quinto año y ya se me actualiza todo, ¿no es cierto? Con la misma fórmula, ¿no es cierto? De 2.7. Entonces, miren, en el quinto año voy a tener 14.782 familias, ¿no es cierto? Entonces, esos son los valores que necesito ubicar en la parte de acá. No sé si es que quedó claro ese tema. Sí, ingeniero. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces yo ya he trasladado esos valores. He trasladado estos valores a mi tablita de Word, ¿no es cierto? Por eso es que vamos a trabajar con Excel y con Word, les había mencionado.
Ya les voy a pasar ya una matriz que lógicamente está con las fórmulas ya puestas, ¿no? Pero también ustedes pueden irle mondeando, chequeando. Entonces aquí ya tengo mis valores, ¿no es cierto? Lo que les había mencionado. Tengo ya el tipo de familias o las personas que van a requerir mi producto ya actualizadas, ¿no es cierto? Tengo la tasa de crecimiento y tengo el resultado de una pregunta 1, ¿no es cierto? Aquí solo vamos a ir poniendo datos y les voy a mostrar cómo se hace. Eso sí, les voy a ir mostrando de dónde es lo que sale esto, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar, déjenme ver dónde están los resultados de esta pregunta. Pregunta 1. Listo. Les voy a mostrar en este momento cómo se saca esos datos, pero solo como estamos haciendo un ejercicio, tenemos que prácticamente adelantar algunas cosas. Mirad, si estuviéramos haciendo un proyecto completo, como les había dicho yo, ¿no es cierto? En el capítulo antes del 2, hubiéramos tenido que hacer un montón de cosas, ¿no es cierto? Entre eso, actualizar la población y sacar una fórmula, ¿no es cierto? Y ahí viene todo lo que es el tema de las encuestas, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a una persona si consume, ¿no es cierto?, algún producto derivado de? En este caso, por ejemplo, yo tendría que preguntar, ¿consume bebidas refrescantes? Porque recuerden que voy a hacer yo de la guayusca, ¿no? Ustedes van a hacer de otro tipo de productos, ¿no? Entonces, miren, este ejemplo dice, ¿usted consume productos derivados de la leche? Pues sí, ¿no? A veces consumimos queso, yogur, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, aquí tenemos una demanda potencial del 100%, ¿no es cierto? A eso se refiere esta parte. Es por eso que yo coloqué en la parte de acá del proyecto lo que es una demanda potencial. Entonces vamos a suponer, porque no estamos haciendo las encuestas, que nos respondieron el 100%, ¿no es cierto?, que consumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente esta proyección poblacional la trasladamos la misma, ¿no? Acá, porque es el 100%, ¿no es cierto? Y trasladamos la misma, ¿no es cierto? Entonces tenemos una demanda potencial de posibles compradores o consumidores de lo que vamos a producir, de lo que vamos a elaborar en nuestro proyecto, ¿no es cierto? Repito, es importante que vayamos entendiendo cada uno de estos pasos. Si no entienden, pregunten. ¿Está todo claro hasta aquí? De esta primera parte de lo que es demanda potencial del producto. Puede ser producto o servicio, ¿no? Pero como nosotros vamos a elaborar solo un producto, pues potencial del producto. Y que disculpe, ¿vamos a trabajar con los mismos valores? Sí, vamos a trabajar con los mismos valores. Después ya van a ir cambiando los valores ya para que los resultados de todos sean distintos. Ajá. Pero sí, como estamos trabajando con una misma muestra y para facilidad de ustedes, pero sí es importante que vayan haciendo estos ejercicios, ¿no? Para que ustedes sepan, sí, bacán, así le sacó el profe en Excel. ¿Sí me entienden lo que? Claro, sí, ir practicando. Exactamente, Mercy, ¿no es cierto? No, porque si es que van, copian, a veces no sabemos ni cómo salió eso, ¿no? Entonces, por eso, no, bacán, así hizo el profe. Y si en ese momento no me sale, profe, ¿cómo era? Ve, ayúdeme. Entonces, bacán. Eso es lo que a mí me interesa que vayamos entendiendo y practicando, ¿no? Entonces, por eso créense una tablita de Excel que se llame mini proyecto y ya vayan poniendo ahí demanda potencial. Esta tablita, sí. ¿Dónde es lo que yo les este avance yo les sé subir a la plataforma o no? En el grupo, creo. Sí, al grupo les enviar, cierto. Entonces, el grupo, como yo envío el avance, entonces toda esta tablita trasladen a su Excel, borren los datos y hagan el ejercicio para que se actualice, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no? Si ustedes quieren trasladar lo de aquí a lo de acá, en Excel solo ponen, ¿no es cierto?, esto es igual a lo de acá, ¿no? Y automáticamente se les pasa a la parte de aquí y así arrastran hacia abajo. No sé si me di a entender o parece que hablé en chino. A ver, verán. Sí, ¿por qué no nos sube un video? Sí, se entendió. No, ahorita voy a hacer en el Excel, voy a hacer ahorita. Verán. Supongamos, ¿no es cierto? Voy a déjeme proyectar de nuevo esto. Tengo que ir entre qué proyecto y entre qué hago. Aquí ya estamos en nuestra tabla, ¿no es cierto? Este va a simular que es nuestra tabla, ¿no es cierto? La que van a trasladar. Pues aquí van practicando ustedes, ¿no es cierto? Se supone, ¿no es cierto?, que los valores de aquí van a ir a la parte final, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos en el Excel? Ponemos esto es igual a lo de aquí, ¿no? Y le damos un entercito, ¿no es cierto? Y se nos pasa, y solo esto arrastramos, ¿no es cierto? Arrastramos y se nos pasan los mismos valores porque lógicamente eso entiende Excel, de esa forma trabaja lo que es este procesador de datos. Miren, no es necesario a veces copiar y pegar todo, ¿no? Repito, si queremos, ¿por qué hacemos esto? Porque aquí tenemos que es un 100% de aprobación, ¿no es cierto? Les había dicho yo que nosotros preguntamos a las personas, pero como todas nos están diciendo que consumen derivados de lo que vamos a producir, de lo que vamos a realizar, entonces es el 100%. Si ya no fuera el 100%, lógicamente estos valores variarían, pero para efectos de ejercicio esto es del 100%, ¿no? Entonces se entiende que vamos a trasladar los mismos valores. Entonces hacemos esto es igual a esto, ¿no? ¿Qué estoy aplastando qué tecla estoy aplastando? No recuerdo el nombre de esa tecla, se me fue el nombre, pero esta es la tecla que estoy aplastando, verán, cuando yo pongo el igual. Voy a mandar al grupo ahorita. Yo pongo esto es igual, ¿no es cierto? A esto, y ahí le doy justo un clic aquí, verán. Aquí. Si es que se acuerdan de la tecla me dicen, pero esta es la tecla que estoy aplastando. Esta teclita de aquí, ¿no es cierto? Esa es la que estoy aplastando le aplasto esa tecla y se me pasa, ¿no? Y el resto ya solamente arrastro los Sí. valores, ¿no? Eras tecla chi, dicen, o sea, no me dicen. Sí, se me fue el nombre. Ya, perfecto. Aquí estamos para todos apoyarnos cuando nos olvidamos. Listo, entonces eso es lo que presionan y asoma ahí y solo el resto arrastran, ¿no? Eso en Excel. Entonces vayan practicando ese detalle, a veces no solo copien directamente, porque es importante que vayan entendiendo toda esta situación. A ver, ¿qué más sigue de aquí? Lisette, le escucho. Inge, Sí. en la tabla que usted mostró, en la del Word, sí, eso de la demanda potencial usted le sacó por cada pregunta que uno se realiza en la encuesta en el ejemplo, Exactamente. ¿verdad? Claro, no ve que en Ya, la... Siga nomás. Ya, y o sea, por ejemplo, usted nos indicó el ejemplo y creo que son bastantes preguntas de la encuesta, pero tenemos que hacer una tabla por cada pregunta. No, solo ese es el ejemplo que usted puso. Sí, no vamos a hacer las preguntas de la encuesta, ¿no? Pero les quiero indicar de dónde sale esto y por qué se pone, ¿no es cierto? Prácticamente para que quede un poco más explicado, pero en realidad ustedes no van a hacer los datos de la encuesta, ni tabular, ni nada de esa cosa, no van a hacer. Ajá. Por eso yo les había dicho, esto sale de una primera pregunta que se hace a las personas, ¿no? Y se les pregunta, valga la redundancia, ¿usted consume derivados de la leche? ¿Usted consume productos dulces? ¿Usted consume etcétera? Si te dicen que sí, el 100%, pues lógicamente, conforme lo que les había dicho yo, la proyección de la población y lo que se va aumentando con el pasar de los años, se pasa y es del 100%, ¿no? ¿Qué viene después de esta primera pregunta? Disculpe que le interrumpa. No se preocupe. Por ejemplo, ya cuando realicemos un proyecto ya con las encuestas, ahí sí va todo o solo es la demanda del producto donde uno hace la fácil, o sea, preguntarle al ciudadano si consume ese producto o no, o qué tiempo lo consume. Ya, para efectos de su consulta les voy a pasar todas las preguntas de un proyecto completo, ¿no? O sea, ahorita les voy a mostrar todo lo que se detalla ahí, ¿le parece? ¿O está mal enfocada mi respuesta a lo que usted me consulta? O sea, bueno, yo no he hecho eso, yo hacía, es muy diferente las carreras, y lo mío en la propuesta de solución solo son las conclusiones de mi entrevista o de mi observación directa que yo realizo, la técnica que yo he utilizado. Pero aquí mi pregunta es, por ejemplo, en la encuesta usted realiza más de 5 preguntas porque quiere llegar a ver cómo está la situación en el problema que usted está realizando. Y aquí, por ejemplo, usted le dice demanda potencial del producto. ¿Solo se va a enfocar en la pregunta que usted hizo en su encuesta o tiene que ir una tabla por cada pregunta que ha realizado? ¿Entendió? Sí, te entendí, Lisette. Ocupamos para esta parte como tres o 4 preguntas, porque en realidad son como 10, ¿no? Pero solo ocupamos como 3 o 4 para responder a lo que es demanda potencial
demanda real, demanda efectiva, consumo per cápita y demanda insatisfecha, ¿no es cierto? Entonces, para responder esas preguntas, lógicamente necesitamos haber hecho esas encuestas que les decía, ¿no? Entonces ocupamos entre 3 o 4 preguntas de las 10 que se hacen normalmente. Ajá, eso sí. Y en efecto tienes tú toda la razón, porque por ejemplo si este fuera otro tema no ocuparíamos, ¿no? Pero como estamos hablando de lo que es un plan de negocios y aplicamos lo que es contabilidad de costos, se debe entender desde dónde salen todos los valores para llegar a cierto tipo de conclusión, ¿no? Porque si no, a veces no tenemos ni noción ni idea de dónde a veces salen o asoman los valores, ¿no? Y en este tipo de cosas no se puede nomás poner valores por poner, todo tiene que tener una razón de ser o debe nacer de algo, ¿no? Ajá, eso, Lisette. Ok, entonces miren, esta es de una primera pregunta que se denomina demanda potencial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Para nosotros tener este resultado, corresponde a la pregunta 1 realizada a la demanda de nuestro futuro producto, ¿cierto? Aquí, miren. Entonces aquí vamos a ir agregando unos detalles que son muy importantes, ¿no? Miren, a esta tablita, ya les había enseñado yo desde el primer nivel, le vamos a agregar un número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos? Miren, vamos a la parte donde dice referencias, insertar título, ¿no es cierto? Aquí buscamos, en este caso sí tenemos tabla 1, ¿no es cierto? Y en esta tabla se va a llamar demanda potencial, para ya ir aplicando lo que es la norma APA, ¿no? Y ya queden finitos con este detalle. Aplicamos y damos lo que es demanda potencial, damos el tipo de letra que requiere, el color que requiere, ¿no es cierto? Le quitamos ese espacio. Esta tabla tiene que tener un nombre, esta tabla tiene que estar, miren, chequen, aquí hay una parte que se llama disposición, tiene que estar autoajustada a la ventana, ¿no? Porque a veces está como que no está al margen, ¿no? Entonces donde dice disposición se autoajusta a la ventana. Entonces, y aquí ponemos en la parte final una parte que se llama nota. Y les del autor o autora, ¿no? En este caso, no sé si es que son chicos autor o si son chicas autora, ¿no? Entonces ahí, elaboración del autor o autora. Entonces miren, de esa parte ya tenemos una primera tabla. Recuerden que tenemos un índice de tablas, ¿no? Entonces es para ese detalle, para ir ubicando luego. Miren, tenemos una tabla 1, demanda potencial. Miren, ya hemos agregado. ¿Qué nos falta o qué necesitamos? Una demanda real del producto, ¿no? Entonces ya vamos definiendo. Este sería un 3.3, ¿cierto? Demanda real del producto, ¿no es cierto? De la misma forma, ¿no es cierto? ¿Cómo sale esta demanda real? Conforme las preguntas que supuestamente debíamos de hacer en las encuestas. ¿Y dónde está esto? Les voy a explicar así mismo con el ejemplo que tengo aquí. ¿No es cierto? A ver, déjenme ser. Aquí tengo, ¿no es cierto? Ese ejemplo, miren. Recuerden que en un primer segmento le preguntamos a nuestras personas, ¿consume derivados de la leche? Pues sí, todos, ¿no? 100%. Pero aquí ya vamos a algo más específico, ¿no? En la segunda pregunta, que es para la demanda real, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí la pregunta? Entre esos productos derivados, ¿usted consume queso, ¿no es cierto? Que es el ejemplo de este proyecto. Pues no todas las personas a veces consumen queso o a veces sí, ¿no? Entonces, como efecto tenemos que un 92 consumen y un 8 no. Entonces miren, para eso sirven las preguntas que estamos omitiendo porque no alcanzaríamos, porque eso es muy extenso, ¿no es cierto? Esto es para, lógicamente, como se da una interpretación, esto dice que es para determinar, o es un indicador para estimar la demanda real de esta clase de producto. Entonces aquí ya vamos a ir cambiando, ¿no? Para no siempre dar el 100%. Entonces supongamos que ustedes preguntan, ¿no es cierto? Consume, denme un tema que hicieron.
¿Alguien me da un tema de lo que estamos haciendo? Dulce de pitahaya. Dulce de pitahaya, ya. Entonces, si le preguntan, ¿usted consume dulces o conservantes de de frutas tropicales, podría decir, ¿no? Pues supongamos que en la primera dice sí, entonces digamos en la pregunta 2 debería ir, entre esos dulces o entre esos productos, ¿usted consume el dulce de pitahaya, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos decir que sí, un cierto porcentaje y un no, un porcentaje, ¿no es cierto? Para variar un poquito. Entonces, para efectos de ejemplo, quiero mostrarles de dónde sale este detalle y, y perdón, cómo vamos a ir estructurando en nuestro proyecto. Miren, aquí tenemos, entonces todos estos valores van a ser iguales para todos, ¿no? Porque no se mareen, no va a pasar nada. Entonces estos valores van a ser iguales para todos. Aquí vamos a colocar otra tabla, lógicamente que se denomine demanda real, ¿no es cierto? Y así se visualiza esta tablita. Déjenme ver, ¿no es cierto? Así se visualiza, ¿no es cierto? Lógicamente estos valores cambian porque estoy copiando los valores de otro proyecto. Y entonces miren, aquí vamos a poner, para ya tener una idea, los valores de la demanda real del proyecto, del producto, perdón, corresponden a los resultados de la pregunta 2. En efecto no hay pregunta 2, pero ya les voy explicando, ¿no es cierto? Pero debe ser así. Pregunta 2 realizada a la demanda potencial, a la demanda de nuestro emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí vamos configurando todo, no olvidarse que siempre tiene que ser uniforme esto, ¿no es cierto? Vamos configurando todo, listo, tamaño 12, listo. Aquí de igual forma, miren esta parte de aquí, ¿no? Ya no es necesario ir al paso que di para agregar esto de tabla 1, ¿no? Simplemente a veces podemos hacer esta parte de aquí, ¿no? Copiamos esto, vamos a mi tablita de acá, la pegamos, ¿no es cierto? Aquí le agregamos el espacio que requiere, porque esto tiene un espacio que no debe, ¿no es cierto? Quitamos los espacios que no necesitamos. Y aquí, ¿qué hacemos, no? Miren, para ir cambiando ya lo que es tabla 1, tabla 2, le doy un clic derecho donde dice el 1, le doy un clic derecho y pongo actualizar campos, ya se me hace tabla 2, ¿no? Para no hacer el mismo lío de referencias, insertar título, tabla 2, ya no. Solo en la primera nomás, sea tabla o sea figura, ¿no? Entonces los otros componentes ya solo vamos copiando, pegando, clic derecho y actualizar campos y ya se nos pone, ¿no es cierto? De la misma forma esta parte de nota solo copiamos y pegamos en la parte de aquí. Ya tenemos nuestra demanda potencial, ¿no es cierto? Perdón, nuestra tabla para demanda real. Si ven aquí dice demanda potencial, no. Entonces, ¿qué se supone que va aquí? Los valores que están aquí, demanda potencial, ¿no es cierto? Entonces, esto sí pueden copiar, pegar, porque van lo mismo, ¿no? Demanda potencial, entonces estos valores van acá. En el área de demanda potencial, le damos el tipo de letra que requiere la tablita. Listo. Aquí vamos a suponer que vamos a suponer, porque no estamos haciendo en sí las encuestas, que para no hacerle tan elevado, un 85%, ¿no es cierto?, de personas dijeron que sí consumen, ¿no es cierto?, ya nuestro producto específico, o que les gustaría consumir, ¿no es cierto?, nuestro producto específico. Entonces aquí ya menora, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, con el ejemplo que le di, quiero que me ayude Lisbeth a sacar el 85% de 12.000, de 13.000 y hasta el final, ya para ubicarle en la tabla de demanda real. Lisbeth, ayúdame con ese detalle. El mismo procedimiento, ¿verdad? Sí, solo quiero el 85% nomás. Ahí sí solo tienes que hacer, esto es igual a esto por el 85%, nada más. Ajá.
que una consulta, Sí. donde que dice nota, va el nombre de nosotros. No, solo se pone elaboración del autor. Depende a veces Ya. de los profesores. Ajá. A veces hacen poner nombre y apellido. O ponen elaboración del autor. Yo solo hago poner elaboración del autor nomás. A veces queda un Le poco... mandé en un mensaje el resultado. Ya, Está aquí en el chat. solo sacaste de la... Ah, ya. 12.938. ¿Estás segura? Sí. Me haces reír, Lisbeth. No, es que tú estás aumentando, Lisbeth. Yo solo quiero el 85% de 12.000. Se supone que debe ser como 10.000 y algo, ¿no? El 85% de Ah, 2... ya entendí. Sí. Vale 10.997. Ya. Díctame, Lisbeth, solo voy a... Díctame para no... díctame cuál sale el primero. Demanda real, el 85% de 12.938, año 0. $10.997. En el año 1, el 85 de 13.000. No te preocupes ahí. Esperamos chancecito. Parece que hubiéramos avanzado bastante, pero en realidad avanzamos. 11.294. El otro. 11.599. El siguiente. 11.912. ¿Cuánto? 11.912. No debe ser, ya tenemos un valor de 14.000. ¿Segura? Ya. Me hice bolas. No. Es que por cada de estos valores vas sacando el 85. Por cada valor de este, el 85 de este, el 85. Puede que sí está bien porque es 14.015 apenas. 11.912. Ah, no, sí está bien entonces. El siguiente, Lisbeth, por favor. 12.234. Y el último. Y el 12.564. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Ya va bajando, ¿no es cierto? Porque ya vamos llegando a un cierto... ¿Qué se entiende aquí? Que vamos llegando a un cierto segmento de personas específicas que nos pueden adquirir nuestro producto, ¿no? Y como no todos pueden querer, ¿no es cierto? Estamos suponiendo que un 85% de este tipo de encuestados nos dicen que sí, ¿no? Entonces ya de 12.000, ¿no es cierto? Personas ya bajamos, ¿no? Ya tenemos 10.000, ¿no es cierto? Que pueden consumir los productos, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a elaborar. Entonces ya tenemos una demanda real, ¿no es cierto? Luego de ello, ¿qué viene? ¿Qué viene luego de esto? Déjenme buscar aquí, tengo un datito. Viene un consumo per cápita, ¿no es cierto? ¿A qué se entiende o qué se entiende por consumo per cápita o qué es? Es la cantidad de productos, ¿no es cierto? Que como persona consumimos, ¿no es cierto? Al año, ¿no es cierto? Pueda que ustedes consuman, se me ocurre, 5 libras de queso mensual, 10 libras, ¿no es cierto? Y eso calculamos, multiplicamos y al año, ¿no es cierto? Tenemos cierta cantidad de libras que podemos consumir, ¿no? Entonces, miren, ¿de dónde sacamos este detalle? En efecto, dentro de lo que es nuestras encuestas debe haber una pregunta, ¿no es cierto? Y aquí voy a proyectar de nuevo nuestro proyecto ejemplo. Déjenme ver, a ver este de aquí. Ya. Por esta parte de aquí no es. ¿Dónde estoy? Aquí está. Hay una pregunta que debemos hacerle, ¿no es cierto?, a las personas y mencionarles la cantidad de ese tipo de producto. Que en este ejemplo, miren, en la pregunta 4 ya está puesto un detalle que dice ¿qué cantidad de queso consume mensualmente?, ¿no es cierto? Entonces miren, están rangos o están alternativas de 1 a 2 quesos mensuales, de 2 a 3, de 4 a 5, de 3 a 4, de 4 a 5, ¿no es cierto? Entonces se van dando rangos, se van dando frecuencias, ¿no es cierto? Entonces de ahí es donde lógicamente van a salir este tipo de respuestas en nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a hacerlo así, de manera de ejemplo nomás en el de nosotros. Entonces voy a irme a la tabla.
Aquí vamos a insertar una nueva tabla que se denomina en efecto consumo per cápita. Déjeme trasladar a mi mini proyecto. A ver. Vamos a ver dónde estoy. Estamos aquí en mi mini proyecto, ¿no es cierto? Vean. Hacemos ponemos un siguiente tema que se llame, este sería el 3.4, ¿no es cierto? El siguiente tema que se llame consumo per cápita. 3.4 consumo per cápita, ¿no es cierto? Tamaño 12. Listo. Aquí, por ejemplo, para explicar, voy a escribir esto, ¿no? Consumo per cápita corresponde a la pregunta realizada al cliente potencial, donde se le cuestiona la cantidad que consume mensualmente, ¿no es cierto? Entonces, como en mi caso estoy hablando de bebidas, ¿no es cierto?, refrescantes, ¿no es cierto? ¿Quién no consume una bebida refrescante? Todos, hasta un agua, ¿no es cierto?, consumimos. De cierta forma no tenemos como, bueno, al menos yo no tengo un apego con cierta marca, y no es que siempre me tomo lo mismo, ¿no? Varío, a veces un agua, a veces una agüita, ¿no es cierto? Variamos a veces para no cansarnos, ¿no es cierto? Pero siempre consumimos bebidas refrescantes, al menos en estos climas. Entonces, repito el mismo tratamiento para esta tabla, ¿no? Como se requiere seguir aumentando, esta sería la tabla 3, entonces ¿qué hago? Copio esta parte de aquí, la pego en la parte de acá, le doy clic derecho, le pongo actualizar campos y esto se llamaría ya, esta tabla se llamaría consumo per cápita. ¿No es cierto? De la misma forma, esto tiene que tener una nota que es elaboración del autor. Y aquí ya vamos a seguir haciendo el ejercicio. Voy a seguir haciendo participar. Pues aquí voy a cambiar valores ya para que todo cambie. Aquí, a ver. Vamos a ver, déjenme chequear. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 8, 7, ya. Bebidas refrescantes de 1 a 2 al mes, no más consumimos. Esto tenemos que poner valores que sean más reales. Podríamos decir que de 4 a 5, o de 1 a 2, no. Pues sí está bien, de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5, ya. Aquí solo vamos a cambiar la frecuencia. Listo. A ver. Listo. Tenemos, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, como yo estoy haciendo mi ejemplo, ustedes van a poner de lo que se refiera, ¿no? Entonces yo pongo bebidas refrescantes, ¿no es cierto? Ustedes podrán poner postres, no sé qué, algunas cosas que dijeron, ¿no? Otros dijeron, creo que, ¿qué más dijeron? ¿Alguien que me dio un tema que dijeron? ¿Qué tema nomás eran que estaban haciendo? David. Agua embotellada. Agua embotellada, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no es cierto? Agua embotellada, entonces. Dulce, ¿no es cierto? Dulces, ¿no es cierto? Dulces. Entonces, en mi caso, yo como estoy haciendo de guayusa, entonces pongo bebidas refrescantes, ¿no? Refrescantes. ¿Cierto? 1 o 2 bebidas refrescantes, ¿no es cierto? Y esto ya es comillas, es lo mismo lo que
Esto significa, 2 comillas significa lo mismo que está arriba, ¿no? Por si acaso. 3 a 4 bebidas refrescantes, etcétera, etcétera. Entonces, miren. Aquí, ¿cómo saco este dato? A ver, voy a regresar al ejemplo, ¿no? Para ir explicando. Regresar al ejemplo. ¿Dónde está la...? A ver. Aquí está mi ejemplo, ¿no es cierto? A ver. Voy a regresar desde un inicio. Este es un proyecto elaborado ya completo, ¿no es cierto? Estamos trabajando con una muestra de 373 personas, ¿no? En nuestro ejemplo, ¿con qué muestra estamos trabajando? ¿Alguien me recuerda, por favor? ¿Con qué cantidad de muestra estamos trabajando? ¿Con qué cantidad de personas estamos trabajando? 12.982 personas. No. 382. 382, exactamente. Esa es nuestra muestra, ¿no es cierto? 382 personas. Entonces, miren, en este ejemplo se trabaja con 373. Es conforme sale la fórmula, ¿no? Entonces, miren, si tenemos un 100%, lógicamente serán para nosotros 382, ¿no? Pero como acá, recuerden que nosotros aquí ya le dimos en la pregunta 2, recuerden en la pregunta 2, nosotros sacamos en un 85%, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dijimos que ya no era el 100% aquí, porque el 100% es 382, nos toca a nosotros. Si hablamos del 85%, ¿cuál es el 85% de 382? ¿Alguien me ayuda? El 85% de 382. 324. 324. 70. No, cerrado, si es que es aproximale ya. 325 podría ser. Efectivamente. 325. Entonces aquí nos corresponde a nosotros 325. ¿No es cierto? En este caso, perdón, aquí van a trabajar con 342. Porque de aquí en adelante se trabaja con las personas que solo responden afirmativamente nomás. Ya no se utiliza la misma cantidad inicial. ¿No es cierto? Entonces van a ver más adelante solo trabajar con 342. ¿Sí ven? En este caso nos toca a nosotros 325. Entonces ya no es la misma muestra inicial. Entonces aquí está, por ejemplo, el consumo per cápita, ¿no es cierto? Nos toca trabajar con 325. Casi se me pasa por alto ese detalle. Entonces miren, mini proyecto. ¿Cómo dijo Inge? ¿Por qué era que le bajaba eso del Ya. per cápita? Ya le explico, verá. Aquí estamos, ¿no es cierto? Aquí trabajamos con el 100%, ¿no es cierto? Es decir, 382 en la primera, ¿no es cierto? 382 personas que les estamos consultando. Como ya en la segunda pregunta nos van solo el 85% nomás nos dice que de ese derivado consume ese producto que nosotros vamos a vender, ya no es 382, ya bajamos a 325 de muestra. Y desde ahí en adelante solo trabajaremos con 325, ¿no es cierto? Eso De acuerdo a la respuesta. Exactamente. Por eso le pone. Exactamente, de acuerdo a la respuesta, ¿no es cierto? Como aquí pusimos para ejemplo el 85%, por eso le pedí que me ayude, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya una muestra de 325, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 325, ¿no es cierto? 325 es la frecuencia. Entonces aquí vamos a cuadrar ya. Vamos a suponer que de 1 o 2 bebidas refrescantes nos dijeron que consumen unas... Esto va todo, para todos va igual, ¿no? Vamos a hacer, pero siempre toca sacar valores medios altitos. 325. De una que nos dijeron 30 personas. Me ayuda sumando Lisbeth y a ver si no me paso de 325. Aquí de 2 a 3 al mes me dijeron 56, 46 personas. De 3 a 4 me dijeron 128. Y de 4 a 5 me dijeron 176. Dígame cuánto me salen esos. Me tiene que dar 325. No sé exactamente yo. No sé si me pasé o me falta. Me sale 380. ¿Cuánto da en la de aquí? En la sumatoria de estos 4 valores. 380. Entonces me tengo que bajar aquí a 380 menos 50, 300, 100. Ahí.
Ahí se le sale. Ahí está 325. Tiene que dar igualito 325. No sé, realmente estoy poniendo valores así al azar ahorita. Ingeniero, disculpe, ¿por qué eran los 325? Te sale 330. Entonces, tengo que, 330 sale. entonces aquí le voy a... 330. Ya, entonces aquí 25 ya me da 325. Listo. A ver, ¿por qué era 325, Grace? ¿No es cierto? Nosotros teníamos al inicio en la pregunta 1, ¿no es cierto? 382 personas de muestra conforme el proyecto, ¿no? 382. Pero se supone, hoy en la vida, en el proyecto práctico, vamos elaborando encuestas, ¿no es cierto? Y en la pregunta 1 nosotros decimos a las 382, nos responden afirmativamente, entonces continuamos hasta la pregunta 2 con 382. Pero aquí en la pregunta 2, ¿no es cierto? En la que es demanda potencial, ya nosotros asumimos que solo un 85% de ese 382 nos responden, ¿no es cierto? Que van a, lógicamente, o que consumen el tipo de producto ya, el derivado que nosotros vamos a elaborar, y por eso le bajamos ya a 325 la muestra. Ajá, ya no porque el resto nos dicen que no consumen, no, si no consumen ya pues prácticamente quedan descartados. Ajá, la muestra esa queda descartado, esa fracción. Ajá. Entonces, de 382, el 85%, pues lógicamente, conforme el cálculo que me sacó el ICET, me da 325, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, entonces tiene que cuadrar, ¿no? Las respuestas que me den las personas, me tiene que cuadrar, lógicamente, con 325. Ajá. Ya hice, ok. Ok, listo. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere el punto medio, ¿no es cierto? Pues entre 1 a 2 bebidas el punto medio va a ser 1.5, ¿no? Entre 2 a 3, 2.5. Entre 3 a 4, 3.5. De 4 a 5, 4.5. Punto medio, ¿no? Si estuviera de 10 a 20, lógicamente 15, ¿no? Sería el punto. Listo. A ver, aquí vamos a hacer, me van a ayudar con la multiplicación. Voy a solicitar a alguien que me ayude. Entonces me van a ayudar con la multiplicación. Me van a ayudar multiplicando 1.5 por 25. ¿Cuánto me da? 1.5 por 25. 37.5. 1.5 por 25. 37.5. Esperen un ratito aquí. Por 156, 234, así. Tienen toda la razón. 37.50, ¿no? 50. Listo. Ahora 2.5 por 46. 115. 115. 3.5 por 128. 448. ¿Cuánto? 448. Listo. Y 4.5 por 126. 567. 167. Listo. Ayúdenme con la suma de todos estos valores de aquí. $1,167.5. 50, ¿no es cierto? Sí. 1167.50. Listo. Hasta allá avanzamos. ¿Hay alguna pregunta aquí, hasta aquí, de cómo hicimos esto? Multiplicamos, ¿no? 1.5 por 25 y así, con todos los valores. Y vamos sacando. Aquí hay que agregar una fórmula. ¿Qué hay que agregar? Ese punto medio no se suma también. Ya le explico, Francisco. Los valores se cambian. Aquí me cambia. Aquí me cambia. A ver, estos puntos medios les decía Francisco, que es, ¿no es cierto?, de 1 a 2, punto medio 1.5, ¿no? De 2 a 3, 2.5, ¿no? Entonces se pone aquí, en esta parte de aquí, y esto es lo que se va a multiplicar. 1.5 por 25, 37.50, ¿no?
y así multiplicamos con todos los demás abajo. Entonces miren, aquí tenemos, esa es la fórmula del promedio mensual, ¿no es cierto? La sumativa, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos 1167,50 dividido para 325, ¿no es cierto? ¿Alguien me da el resultado de esa operación? 1167.50 dividido para 325. 3.59. 3,59, ¿no es cierto? 3,60 sería, a ver, 3,59, 3,6, listo. Entonces aquí, ¿no es cierto?, tenemos un promedio mensual de las personas que consumen, ¿no es cierto? Se tiene un promedio mensual de 3. Aquí tenemos que aproximar 3.6, porque no puede ser una bebida y media, ¿no es cierto? Puede ser 4 bebidas, ¿no es cierto? Pongámosle nomás así, no hay problema, porque lo que nos interesa es el valor anual, ahorita que me acordé. Entonces tenemos un promedio mensual de 3.6 bebidas por persona, ¿no? Que no es descabellante, ¿no? Inclusive lo pueden consumir hasta más, pero un promedio mensual de 3 a 4 bebidas mensuales sí consumimos, ¿no? Nos compramos una Wittig, una naranjillada. Entonces hay que poner también, o hay que ser coherentes en la información que nosotros vamos colocando, ¿no es cierto? Porque si aquí le pongo yo 100 bebidas mensuales, entonces es como que no da, ¿no? Tanta bebida que consumimos, no es así, ¿no? Pero de pronto en el mes 3 a 4 bebidas pues es manejable, es un número que se da, ¿no? Inclusive puede darse un poco más. Entonces, ¿qué hacemos de aquí, no es cierto? Colocamos 3.6, ¿no es cierto? Entonces, por 12 meses, ¿cuánto me da este valor? 4.320. No debe dar 4.320. 3.6 por 2. 33.10. 33.10, ¿no es cierto? 43.10. Perdón, 43.10. Debemos dejar, parece un valor exacto. Entonces, como no pasa del 5, entonces 43, ¿no? Un valor cerrado. Bebidas refrescantes por familia al año. Miren, es un valor manejable, ¿no es cierto? Lo que se está colocando dentro de esta persona. Porque estamos trabajando con un segmento por familias, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos haciendo y que está medio confuso, medio raro? Pregunten, muchachos, si es que algo no queda claro de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero estos valores lógicamente salen de la operación que acabamos de hacer arriba, y simplemente vamos sacando datos mensuales y luego pues por 12 meses 43 bebidas refrescantes al año, ¿no? Esto sí. La frecuencia usted la inventó, diga. No me inventé. Sí, la parte de aquí sí. Esta de aquí sí. Esta parte de aquí sí, claro. Pero la total no, porque eso es la que nos da conforme lo que vamos haciendo, ¿no? Pero para que me cuadre, sí. Ya lógicamente cuando ustedes hagan sus encuestas tendrán números diferentes, ¿no? Pero en realidad lo que tiene que cuadrarles abajo sí es lo que nos va quedando, ¿no? Decíamos que 382 es el 100%, porque como ya vamos bajando al 85%, conforme la respuesta que nos van dando las personas, ya tenemos un 325. Pero en efecto, sí, como estamos haciendo un ejercicio, estos valores de aquí yo me fui inventando, ¿no? Estos valores de aquí sí. En efecto, sí es así. Listo. Ingeniero, y al ponerle precio a esos 43 bebidas refrescantes. Es que a eso vamos a llegar, pues. Es que a eso vamos a llegar. ¿Cuánto nos va a costar producir y qué precio le debemos poner para vender, ¿no es cierto? Ahí, o sea, más adelante vamos a aplicar todo lo que es costos, ¿no? Ahorita recién estamos en pañales todavía. Pero por eso, para nosotros entender cómo sacamos este tipo de detalles, es importante ir analizando estos datos que estamos viendo, ¿no? Todo lo que estamos chequeando. Por ejemplo, aquí tenemos un valor. Ya digo, hay que manejar valores coherentes, ¿no? En alguna oportunidad un estudiante me presentó un proyecto hace años, estoy hablando de 2017, y ella decía que quería implementar un proyecto para ponerse un tipo spa aquí en La Joya de los Hachas, ¿no? Un spa, maquillaje, y créanme que ella me daba valores con millones de dólares de ingresos.
Oye, le digo, ¿por qué no me avisaste antes? Porque como que a nadie se le ocurrió ese negocio para que sea tan rentable, ¿no? Yo le dije así, pero en una especie de son de burla, porque en un proyecto hay que sacar valores coherentes, ¿no? Porque no es posible, pues, que un negocio sea, me dé millones de dólares y todo el mundo se pusiera a esos negocios si fuera así, ¿no? Pues, lógicamente, ella hizo, ¿por qué hizo de esa manera? Porque no entendía de dónde deben salir los valores y a veces colocaba nomás valores por colocar y a veces las proyecciones salían muy disparadas y muy elevados ese tipo de valores, entonces no era nada coherente, ¿no? Pues por eso estamos yendo chequeando todo, ¿no? Entonces, si es coherente que una persona consume esa cantidad, pues sí es coherente, ¿no? Está dentro del ámbito de consumo de una persona, ¿no? Entonces, si aquí pusiera yo promedio mensual 500, chuta, nunca, pues no se da, ¿no? Ese tipo de cosas no se dan. Y todo eso, por ejemplo, todos esos detalles a ustedes les van a analizar sus tutores cuando elaboren sus proyectos, ¿no? Porque al ser el área administrativa, por un lado o por otro, tal vez les va a tocar a realizar estos detalles. Entonces, es importante que vayamos aprendiendo mensual. Listo. Entonces, aquí tenemos 43 bebidas refrescantes, ¿no es cierto? Al año. En este caso yo estoy estoy segmentando por familia, porque también se puede segmentar, bueno, no les quiero confundir más, hagamos todos por familia. Ya, entonces hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Tenemos 43 bebidas refrescantes por familia al año. ¿Qué sigue después de esto? Viene una tabla que se llama proyección de consumo per cápita, ¿no es cierto? Viene una proyección de consumo per cápita, ¿no es cierto? Esta es la tablita que viene después de esta. Miren, vamos a poner el numerito. Esta ya automáticamente sería la tabla número 4. Vamos a poner estos detalles. Viene la proyección, ¿no es cierto? El manual de esto es de bebidas de Guayusa, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuántas tenemos por familia al año? Tenemos 43, ¿no? 43, conforme el resultado. ¿Cuál es la demanda real que dice aquí? Entonces, nos vamos más arribita en la tabla, ¿no es cierto? Tenemos un resultado de una demanda real, ¿no? Aquí tenemos, miren, pues estos valores de aquí copiamos, ¿no es cierto? Y pegamos, ¿no es cierto? Acá, en nuestra parte donde dice demanda real. Y ahora sí, ayúdenme a sacar. Estos valores van a salir elevados, ¿no es cierto? 10.997 por 43 y me dan el resultado, y así con todos los siguientes, ¿ya? 10.997 por 43 y así con todos los siguientes. ¿Alguien me ayuda, por favor, con ese cálculo? 10.997 por 43, 11.294 por 43 y así para yo ir escribiendo en esta parte de acá. A ver, 472. ¿Cuánto? 472.884. Listo. El segundo valor. 485.652. Listo. El tercer valor. 498.764. El otro valor. 512.231. El siguiente. 526.061. El siguiente. 540.265. ¿No es cierto? Miren, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos un rango bastante amplio de lo que necesitamos producir, ¿no? Promedio anual de unidades requeridas. ¿A qué se refiere en mi caso, en mi proyecto? A bebidas refrescantes, no a unidades. Entonces, yo para suplir, ¿no es cierto?, a estas personas debo producir al año 472.884 unidades de bebidas refrescantes para cubrir, ¿no es cierto? A eso se refiere cuando hacemos la proyección del consumo per cápita por personas. Pero aquí hay un detalle importante, que gran parte del mercado o gran parte de lo que es cualquier segmento de cualquier producto ya está cubierto, ¿no? Por eso es que en el proyecto, cuando nosotros
en la parte que nos estamos saltando, hacemos una encuesta a las personas que nos van a comprar, pero también elaboramos una encuesta y consultamos puede ser a grandes distribuidores, se me ocurre aquí tiendas principales para tener datos un poco más interesantes. Por ejemplo, aquí en el Sacha ahorita ya está el TIA, San Rafael está la oferta, Barcelona, otros grandes, ¿no es cierto?, que venden en volúmenes un poco más interesantes todo lo que son bebidas refrescantes, ¿no? Entonces, repito, dentro de lo que es ya un proyecto de investigación se hace lo que es la encuesta a las personas que nos van a consumir, y se hace otro tipo de encuesta a los principales locales comerciales, como les voy a mostrar en el ejemplo que tengo ya en ese proyecto. Miren, déjenme ver. Déjenme pasar hasta la parte final. Ahí me estoy saltando una parte. Antes de pasar a lo que le estaba diciendo, ya tenemos resultados, ¿no? Antes de pasar a la sección que les estaba diciendo de la encuesta a los grandes, a los locales comerciales que más venden, hay una parte que se llama demanda potencial real efectiva. La demanda efectiva. ¿A qué se refiere la demanda efectiva? Hay una pregunta que se le debe hacer a nuestros consumidores de esta manera. Verán, ya les voy a proyectar. Les voy a proyectar en este momentito. Como una última pregunta a las personas que nos van a consumir, ¿no es cierto? Hay que hacerles una pregunta, ¿no? Por ejemplo, se les dice, ¿no?, de crearse una nueva empresa local o de crearse el emprendimiento que se está pensando, ¿apoyaría usted ese negocio, ese emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí sí y no, ¿no? Se entendería pues que la mayoría, en este caso de este ejemplo, en su totalidad han dicho que sí, pues lógicamente a eso se denomina demanda efectiva, ¿no? A las personas que nos van a apoyar en nuestro emprendimiento. Lógicamente esto es algo incierto, ¿no? Pues que a la final puede ser que sí y que no, pero lógicamente hay que cumplir con este requerimiento dentro de lo que es un proyecto, ¿no? Consultarles si es que lógicamente dentro de lo local estarían dispuestos a apoyar al emprendimiento que uno se esté generando, ¿no? Entonces, miren, como una última pregunta a ellos, de crearse una nueva empresa local, ¿apoyaría usted este emprendimiento? Pues en su defecto el 100% dice que sí. Y aquí pondríamos para efecto de ejercicio, estamos en nuestro proyectito, mi proyecto, déjame ir guardando esto, demanda efectiva, ¿no? Este sería el 3.5. demanda efectiva corresponde a la última pregunta realizada a nuestros clientes potenciales, donde se les cuestiona si estarían dispuestos a apoyar nuestro emprendimiento, ¿cierto? A apoyar nuestro emprendimiento. Demanda efectiva. Algunos les veo con cara de ¿qué está haciendo el profe? Por eso les digo pregunten y ustedes no preguntan. Corresponde, listo. Listo. Demanda efectiva corresponde a la última pregunta y aquí se despliega la siguiente tabla, ¿no? Se ubica la siguiente tabla de lo que es demanda
efectiva, ¿no? Entonces se ubica, ¿no es cierto? Estos datos como son de otros proyectos, cambiamos, damos el tipo de letra que se requiera. Promedio anual de unidades requeridas, entonces esas unidades lógicamente ya las tenemos acá. Si bien como todo se va relacionando, promedio anual de unidades requeridas, entonces estos valores de aquí son los que necesito abajo, ¿cierto? Aquí, ¿no es cierto? Y como les había dicho yo, en una última pregunta les consultamos, ¿no?, a las personas si es que en efecto al instituirse un negocio de esas características estarían dispuestos a apoyarnos, sí o no. Esta es la demanda efectiva. Si ahí tenemos nuestro cuadro, ¿no es cierto? Hemos hecho demanda potencial, demanda real, hemos hecho consumo per cápita y ahorita hacemos demanda efectiva del proyecto. Miren, entonces, ¿qué prefieren? Que les mandemos con el 100% de que todos nos van a apoyar, o aquí todavía le bajamos a un porcentaje de que no todos nos pueden apoyar. Aquí, ¿qué les diré? Por experiencia, ninguna persona te va a poner que no te va a apoyar tu proyecto. O sea, ninguna persona te pone, porque es hasta como feo, ¿no?, que cuando te están encuestando las personas te digan que no te van a apoyar. Entonces siempre responden que sí te van a apoyar, ¿no? Entonces yo les digo por experiencia de todas las encuestas que hemos realizado, algunos ejercicios que hemos hecho con algunos estudiantes, nunca te dicen no te voy a apoyar. O sea, te dicen que sí, ¿no? Entonces, ya digo, siempre se trabaja con el 100%, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? El mismo promedio de unidades requeridas, pues se entendería que tendríamos un apoyo para todas estas unidades, ¿no? Entonces prácticamente los valores son los mismos, no cambian, ¿no? Entonces ya tenemos ahí lo que es la demanda efectiva del proyecto. Ya falta poco tiempo. Entonces hasta ahí, miren, hemos llegado a este tema. Y continuaremos después ya con lo que es la proyección de la oferta, ¿no? Explicarles cómo se contrapone cuando hacemos ya la encuesta a los locales comerciales de cuánto venden y qué porcentaje de demanda insatisfecha en teoría nos queda para nosotros aprovechar ese segmento de mercado, ¿no? Aunque repito, eso es todo lo teórico, porque en los negocios en sí pues podemos aprovechar e introducir algún tipo de producto pues a gran escala ya en lo que es el mercado, ¿no? Entonces miren, hemos avanzado más o menos este detalle. Lo importante o lo que a mí me interesa es que vayamos entendiendo, ¿no?, este tipo de cosas. Demanda potencial, hemos avanzado, ¿no es cierto? Cuando le consultamos, lógicamente si consume algún tipo de producto o algún derivado. Ya la demanda real es más específica, ¿no? Bueno, si consume derivado del producto que ustedes van a realizar, ¿no? O, en efecto, algún tipo de, ¿no es cierto?, de transformación de la materia prima de los productos que ustedes van a realizar, pues lógicamente sí. Les había explicado también el consumo per cápita, de cuánto consumimos por persona al mes o al año, que debe ser coherente, los valores deben ser coherentes. Multiplicamos eso por el año, ya nos dan una cantidad elevada de unidades, ¿no?, que se necesita para cubrir, estamos hablando de solo el cantón La Joya de los Hachas, nada más. Y la demanda efectiva, lo que les dije, pues que ya tenemos, ¿no es cierto? Y una última pregunta que se les hace a las personas es si en efecto apoyarían nuestro emprendimiento, ¿no es cierto?, nuestra idea de negocio. Y repito, ahí la mayoría de personas pues te dicen que sí. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí de lo que hemos realizado? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna pregunta? Jocelyn Almeida, Jocelyn Morocho. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de chequear? Está difícil, fácil, confuso. No se entiende nada. Está en chino, mandarín. Está en griego. ¿Alguna pregunta? Ingeniero. De repente va a enviar el trabajo así como se envió el avance anterior. Claro, sí, en efecto yo les envío. Pero la idea es que ustedes vayan practicando esos cálculos en Excel, o todo lo que hacemos en Excel. Ajá. No, eso sí, sino que uno ya se pierde y ya. Por eso tienes que preguntar, si no preguntas nada. Se pierde, dice.
No, dije, pero cuando uno está, por ejemplo, avanzando en Word, por ejemplo, usted va rápido, entonces nosotros no podemos seguir al pie de lo que usted está haciendo. No, claro, sí pero tienes... sí voy entendiendo. Sí. Saben que yo les decía, es mejor que presten atención y después igualen en Word. Eso iba a decirles al inicio. Y se me chispoteó. Sí, en efecto, tienes razón, Gina. Muchas gracias por ese tema, ¿no? O sea, como tenemos o tienen 8 días para hacer, prácticamente copiar lo que yo voy haciendo, porque no es otra cosa que ir copiando lo que yo voy haciendo, pues es mejor que pues estén así como que con las intensas encendidas, ¿no? Para que, lógicamente, porque el hecho de concentrarse en ir avanzando y atenderme a mí no da. Si es un error de mi parte. En efecto, podrían, lógicamente, luego actualizar el documento y como se les facilita también, no es mayor problema, ¿no? Eso, Gina, muchas gracias por ese punto específico. Ajá. ¿Alguien más? ¿La grabación de la clase si va a ser subida? Sí, en efecto, sí. Gracias a... ¿Quién era que me hizo acuerdo? A Glenda. Si no estuviera jodido ahorita. Entonces, sí, en efecto, sí va a ser subida la clase, Francisco, ¿no? Una cosa más, es que la fórmula para multiplicar los porcentajes de un lado para el otro es la misma fórmula que usó al principio. Al inicio utilicé... No, después decía directo, ¿no? Igual multiplicaban el número de acá y se multiplicaba por la celda. Solo para lo que es demanda potencial. O sea, déjame chequear, déjame volver a... Las otras ya, ¿cómo se hace? Solo es 12.000 por el 85% y lo que te salga ya. Ajá. Ya. Sí, exactamente. Y el resto de valores ya es así. Ajá. Solo para la demanda potencial nomás era más ese valor. Entonces ya porque íbamos aumentando. Recuerda que era una proyección de la población que necesitábamos aumentar con la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces en efecto tenía que ser más. Entonces como aquí ya tenemos... hemos aminorar el 15% porque nos están dando un resultado conforme a la pregunta, el 85%, pues ya va bajando los valores, ¿no? Entonces, ese valor por el 85% y lo que ya te va saliendo. Ajá. Eso, cuando trabajamos en Excel realmente es muy sencillo porque solo necesitamos hacer la primera y el resto ya se va arrastrando y solito ya te copia cómo hacer la fórmula y te va dando los valores que se necesiten. Ajá. ¿Alguna consultita más? Una pregunta, aclaración, duda. 18 personas. Listo, chicos, voy a proceder a tomar lista en SIGA ya. Recuerden que esta actividad tienen que igualarse conforme les indiqué. De igual forma hay otro trabajo extra que se va dando, ¿no?, en la materia. Entonces, para ir realizando, voy a proceder a tomarles lista en SIGA. Siga. A ver, 1500. Distributivo. Oigan, les cuento algo. Sí les conté, creo, ¿no? Sí les conté que me No cuenta nada. Sí les conté que me pusieron a dar matemáticas a primero. Tú no nos has dicho. Por ahí me dijeron. Gracias a todos los santos ya me cambiaron la materia, ya no voy a dar esa materia. O sea, porque uno hay que ser buen profesional, porque yo no puedo enseñar algo que en efecto ya me enseñaron hace mucho tiempo y que tendría que volver a reaprender para poder enseñar, ¿no? Entonces uno hay que ser coherente. Entonces yo por eso solicité que esa materia realmente me cambien, porque no quiero que me suceda como, por ejemplo, hay estudiantes que, ya mismo les tomo lista, relax. Hay estudiantes que salen recién del colegio y se las saben muy bien algunas cosas, ¿no? E imagínense que diga, profe, no es así. Yo quedo, cric. Entonces, no está bien esos datos, ese detalle. Entonces, realmente me estaba yendo súper mal estas semanas anteriores, estresado, como no tienen idea. Porque, por ejemplo, estos temas que les estoy dando yo domino y sé que algo puedo aportar o enseñarles, ¿no? O a su vez con el apoyo de ustedes ir aprendiendo juntos, pero ya hay cosas que uno que hay que saber de decir, ¿saben qué? Me falta todavía en esa área, denme chance hasta poder primero ver. Hay un man de Jesús Grajeda, se llama, es un matemático del Tecnológico de Monterrey, no sé si ustedes han visto el canal de YouTube. Ese tipo explica
A lo bien ya me suscribí al canal, ya por si acaso me pongan el próximo semestre. Pero bueno, en efecto. Sí, en efecto, no. Pero sí es un buen matemático ese tipo. Dar clases al TEC de Monterrey es cosa seria porque son los mejores institutos tecnológicos de México. Y miren, ese pana se salió de ser catedrático para ser youtuber. ¡Guau! Creo que voy por ese paso, pero ¿qué podría enseñar? Proyectos en YouTube. Pero bueno, eso me pasó realmente. ¿Se acuerdan que yo les conté que no me llevo tanto con esa área? Entonces, me pasó. Estoy como ahí poquito pataleando, pero bueno, ahí le damos. Pero voy a proceder a tomar lista ya. Déjenme proyectar la pantalla, porque esto sí me pidieron por normativa. Entonces, cuando les vaya diciendo el nombre, simplemente me contestan, ¿no? Almeida Angulo Jocelyn. Presente. Armijo Taipe Lisset. Presente. Astudillo Poveda Gina. Presente. Carpio Contreras Maritza. Presente. Celi Pérez Lisbeth. Presente. Chalaput Alvarado Grace. Presente. Chucky Cóndor Santillán Mercy. Presente. Cisneros Chinchilima Yubixa. Presente. Freire Silva y Michelle, no está. Grefa Guinda Gina. Presente. Huanca Tandazo Glenda. Presente. López Baño Ronald. Presente, ingeniero. Monje Cepa David. Presente, ingeniero. Morales Muñoz Miriam. No está Miriam, ¿no? ¿Qué pasó, Francisco? Yo estoy acá en el trabajo y ella está allá en la casa. Sí estaba conectada. Estaba haciendo otros deberes más. Bueno, le dice que hable conmigo ya. Porque no ingresó, desde el inicio no ingresó. Sí, sí está aquí. ¿Serio? Sí, Perdón, hacer un stop de pantalla. ¿Dónde está? en la lista sí está. No, yo me refiero aquí en el aula, chistoso. Aquí en el aula virtual, en clase, aquí. Por eso, aquí estaba. Ahí está ahí que dice Miriam Morales. Ahí ¿En dónde? Ahí está. Ahí en la Ahí dice, pantalla. mira, Ya. Bueno, ya no pasa nada. Puede que esté ocupada, listo. ok, quizás está ocupada tal vez. Listo, sí, por eso es bueno preguntar. Listo. Moreira, maybe. Presente, Inge. Moreira Arellano Natalie. Moreira Arellano Natalie. Dijo que entraba. No está ahí. Ella le pidió permiso porque tenía un inconveniente. Pero dijo que regresaba después de 10 minutos y no regresó. Morocho Vázquez Jocelyn. Presente. Reina Velázquez si está. de Vera Inge. Rodríguez Torres Brenda. Parece que. Ausente. Se retiró. ¿Serio? Sí. ¿Qué pasó con Brenda? Sí, con razón que no envía los trabajos. Es que ella se cambió de empresa porque ya se le acabó el contrato con la otra y ahí no le dieron tiempo para que estudie, o sea, para las clases. Uy, qué pena, realmente eso sí debe ser duro. Ay. Troya Pincay sí está. Maybe le dices a Natalie que me escriba, por favor, no sé qué pasó. O sea, tenía que ingresar luego 10 minutos, dijo, pero no ingresó, ¿no? Entonces, realmente esto no Es que a mí me escribió que no pudo conectarse porque se le tuvo un inconveniente y ya no iba a ingresar, pero ya no pudo. Sí, realmente esto nos están controlando bastante las autoridades, entonces uno hay que cumplir, ¿no? Entonces, siempre y cuando informen, pues no habrá ningún inconveniente, chicos. Entonces ya queda registrada la asistencia. Listo, muchachos, por favor avanzar con ese detalle, ya saben los... Sí, no vale mi micrófono, dice Miriam Morales, no te preocupes, ya está bien. Listo, entonces cualquier consulta estamos ahí pendientes, ¿no? Ya les envío la actividad, igualarse en el trabajo, ya les envío el mini proyecto por el grupo para que sigan avanzando, ¿no? Un abrazo cordial, nos estamos mirando, cuídense mucho, que pasen bien y pues ojalá las cosas mejoren en este tema del paro, ¿no? Nos miramos, chicos. Gracias. Esa Gina ya está pegándose un sueño ya. Siempre la Gref. Activen sus cámaras un ratito. Activen sus cámaras un ratito, por favor, para yo tomar, Ay. para enviar mi reporte. Un ratito nada más. Activen sus cámaras.
Ahí sí se sienta la grefa, digo. Está ya feo, hace una roca ya, Gina. Mercy, no sé si que no creo que vale la cámara de Mercy. Bueno, chicas, chicos, un abrazo cordial. Chau, chau. No, Bye, ingeniero. bye. Hasta luego. Ay, qué cansancio, loco. Ya terminó de dejarla. Ay, no, te estás lavando. Ay, estoy cansado.
HDMI 4. HDMI 4. No se reconoce la voz. Vuelva a intentarlo. HDMI 4. No se reconoce la voz. Vuelva a intentarlo. Sí, para que se vayan a este tipo de voz. HDMI 4. No se reconoce la voz. Vuelva a intentarlo. HDMI 4. Cambiaré a la pantalla HDMI 4. Así, así esto lo pongo todo. Esta ya para entrar, esta ya para entrar y salir. En nuestra cocina no tenemos mucho espacio, así que en mis viajes siempre busco modos creativos para preparar una comida o adelantar tiempo. ¿Para dónde va? Van a aquella sala con esa máquina grande. Es el pelador de líneas. El tamaño que tiene es más grande que mi cocina y es solo para pelar y sacarles el centro a las piñas. Ah, huele muy rico. Huele muy bien, sí, muy fresco. John, esto es lo que en SATS llamamos un río de Singapur. El río de Singapur. Como puedes ver, la marcota de lechuga y espinaca. Y solo lo hace una persona porque es muy importante mantener la higiene y la seguridad. Una vez que los ingredientes están listos, van a la zona de ensamblaje de bandejas. Es un plato de queso. Debes seguir estos pasos y hacer que se vea igual a esta imagen. Bien. Tienes que armarlo para que la tripulación pueda reensamblar el plato. Para que se vea como un plato de restaurante. Tratando de lograr que se vea hermoso. Una vez que las bandejas están listas, se las almacenan en carros refrigerados, que cargan en camiones y van directo al avión, donde recalientan los platos antes de servirlos. Fue muy interesante estar en ese lugar donde se arma todo, donde concluye con el esfuerzo antes de subir la comida al avión, y terminas con un plato que está todo separado en diferentes componentes. Para mí, lo que no sé es cómo lograré juntar todos estos elementos de mis viajes por el mundo a comunidades remotas y hacer algo tan simple como esto, pero que a mí represente algo de su cultura en el avión. Será un desafío muy difícil. Armado con mis nuevos conocimientos, Germán y yo vamos a Milán, Italia, para conocer a un chef con 2 estrellas Michelin que trabaja para la aerolínea. Milán es famosa por ser un centro mundial de la moda y el diseño, pero también por su cocina. Está ubicada en la región histórica de Lombardía, que cuenta con productos lácteos como manteca y quesos legendarios, y donde el arroz es más popular que la pasta. La ciudad es el hogar del restaurante Craco, del chef Carlo Craco. Quiero que tomes tu experiencia en el norte de España y que trabajes con Carlos para convertirlo en un plato de primera clase. Ya sé ejecutivo es emocionante, en especial trabajar con Carlo. Y ya sé con qué ingredientes quiero experimentar, en una ciudad famosa por su queso y su arroz. Un gusto conocerte, Carlos. Granos de espelta, queso ahumado de 3 leches, acasú, y cordero asado, todo inspirado en mi estadía en el norte de España. Fue un viaje salvaje y extremo. Atrapar mariscos en la costa de la Muerte de Galicia.
no es para cualquiera. Pues se llama en la costa de la muerte. En las montañas de Asturias, viví con pastores que me enseñaron el arte de hacer queso gamonero, añejado en una cueva. El 13 de junio. Son dos tareas diferentes. Son dos tareas diferentes. Son dos tareas diferentes, estimada. La importancia de una buena lectura y escritura debían entregar el 13 de junio y la comunicación, pues el día de hoy no hay tareas duplicadas. La actividad que era para el 13 de junio, ustedes no la tienen entregada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eso mismo, y usted sabe que no sé, por eso me lo pasé a hacer. Lo que sigue de lo que me dio es, ya hay
a veces con tiempo para ir a conseguir eso. Entonces, como sabes, estamos en el paro y está dura la caminata, toca caminar para ir a conseguir eso. Que bus no hay.